familias, bienvenidas a esta reunión que sabemos que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy quiero leerles un versículo que se encuentra en Lamentaciones 3, 22 y 23 y dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y el día de hoy los invitamos a que podamos alabar el nombre de aquel que tiene una fidelidad que sobrepasa todo entendimiento, que cada día nos ama y cada día nos da una nueva oportunidad de ser felices y de hacer su voluntad. Así que te invitamos a que cantes junto a nosotros Rey Vencedor. Levantaste
Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso
que se encuentren todos bien y anhelando que toda esta situación que estamos viviendo pase pronto y que podamos estar reunidos todos juntos como es nuestro buen hábito de hacer. Seguimos en oración, en clamor, porque la situación en general es delicada, pero creemos que en la medida que estemos en oración, en clamor al Señor, Dios extenderá su mano de misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestro país, sobre nuestra provincia. Quiero en este día también anunciarles que el próximo domingo tendremos la celebración de la Cena del Señor en casa, así que le aviso con tiempo para que pueda estar preparándose. Y también el día de mañana se ha planificado un día provincial de ayuno y oración por todo lo que está ocurriendo, por la situación sanitaria, por la situación económica, por la crisis que se está viviendo. Así que como iglesia estamos invitados y sumándonos a este día de clamor, de ayuno, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestra sociedad, y que podamos salir de esta situación tan compleja en la cual nos encontramos. Así que invitamos a toda la iglesia mañana, el lunes 3 de mayo, a participar, a ser parte de este Día Provincial de Ayuno y Oración. También coincide con nuestro día de oración semanal, así que vamos a tener un día en el que podemos clamar al Señor por nuestra provincia, por el sistema sanitario, por aquellos que están enfermos, que están en terapia, que están en situación crítica. Y en este día quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer algunos versículos de esta historia tan conocida acerca de el cruce del Mar Rojo. Y vamos a ir entonces a Éxodo 14, versículo 1. Damos lectura en el nombre de Jesús. Vamos a leer los primeros 4 versículos, después vamos a ir salteándonos algunos. Versículo 1 dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Vamos al versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ahora vamos al versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Invito a que oremos. Amado Señor, te damos gracias por este día que hemos consagrado para ti, apartado para ti, Señor, para estar sirviéndote, para estar en familia, para estar meditando, Señor, en tu palabra, para estar adorándote a través de estas canciones que hemos podido disfrutar. Señor, gracias porque tú te mueves en cada una de nuestras vidas cada vez que nos reunimos en tu nombre. A pesar de que podamos estar en la distancia, sabemos que en lo espiritual no hay distancias, que en lo espiritual no hay ese tipo de limitación, porque Señor, en tu Espíritu, Señor, nos sentimos unidos, y a través del obrar de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que somos edificados, que somos afirmados, Señor, y que podemos avanzar de acuerdo a tus propósitos, Señor. En esta hora te rogamos que nos hables a través de la palabra, Señor, y que seas tú tomando dirección de mi vida, de mis pensamientos, para que todo lo que exprese sea conforme al propósito que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como sabemos, después de la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, de los hijos mayores, mientras estaban en Egipto, el faraón dejó ir a Israel al desierto, los dejó salir de Egipto. Sin embargo, parece que tenía algunos espías, algunos que estaban siguiendo el camino de esa nación, de Israel. Recordemos que eran miles y miles de personas, más de 2 millones de personas, así que no era difícil ver por dónde estaban encaminándose en el desierto. Pero como dice ahí la palabra, hay un momento que el faraón probablemente pensó que iban a tomar una ruta, que irían por la costa. Sin embargo, cuando los vio que estaban en el desierto y que estaban en un lugar encerrado, ¿sí? Porque tenían hacia adelante el mar, hacia los costados las montañas, él decidió ir detrás de los israelitas, así que reforzó el ejército con unos 600 carros y fueron detrás del pueblo de Israel. Y es así que vemos que Israel estaba en una encrucijada, estaba entre la espada y el mar, en este caso, porque todo el ejército del faraón venía tras ellos. Y por supuesto esto generó un temor muy grande en sus corazones, y allí sale esa expresión: ¿acaso no teníamos sepulcros en Egipto? La verdad que cuando vemos la historia nos damos cuenta que Egipto ha sido como un gran cementerio, desde las pirámides hasta lugares que hoy están siendo descubiertos, donde hay sarcófagos y tumbas. Entonces
Esto los israelitas lo conocían y decían, allá había mucho lugar para morir, era mejor estar sirviéndoles que venir a morir acá en el desierto, porque ellos consideraban que tenían una muerte segura, o se ahogaban en el mar o eran alcanzados por el ejército del faraón. Es decir que los israelitas no tenían una confianza, una certeza plena de que Dios les podía llevar hacia esa tierra prometida, hacia la libertad que ellos pidieron y por la cual ellos clamaron. No tenían realmente la confianza plena en la ayuda del Señor. Pero vemos que Moisés les dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ven la salvación de Jehová. Había una seguridad en su corazón, había una convicción en su corazón. Y en el versículo 18 de Éxodo 14 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahí se está refiriendo a aquellos egipcios que habían quedado en Egipto, no los que formaban parte del ejército del faraón, sino aquellos que serían testigos de lo que pasaría con el ejército del faraón. Y bueno, como leímos ahí, Dios abrió el mar, los hijos de Israel o el pueblo de Israel comenzó a cruzar en seco, teniendo un muro de agua de mar a la derecha y a la izquierda. Eso es algo impactante. No hay otro caso similar en la historia universal. Meterse allí, más allá de que Dios hizo un milagro, hay muchas conjeturas en relación a cómo fue esto, pero en realidad es un milagro de Dios, es un obrar de Dios. Israel pasa en seco, el ejército del faraón comienza también a pasar por el lecho del mar, persiguiendo a los israelitas. El versículo 27 dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Así que vemos aquí la salvación de parte de Dios sobre el pueblo de Israel, cómo Dios los salvó de manos del faraón, de los egipcios, y cómo esto impactó aquel pueblo, aquella nación. Versículo 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Finalmente, los hechos demostraron que Dios estaba con ellos, que Dios les respaldaba. En un momento leímos que el ángel de Dios se puso entre los dos campamentos, la nube que le daba sombra a Israel se puso detrás del pueblo de Israel, de manera de que los egipcios andaban en la oscuridad. Todo esto es un obrar de Dios, y creo que los egipcios entendieron esto, que no era algo natural, que el Dios de Israel estaba obrando en esa experiencia, en ese amanecer. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros en el día de hoy? Por un lado, recordar siempre que cuando clamamos al Señor, cuando buscamos al Señor en nuestras encrucijadas, en nuestros momentos en los que parece que no encontramos salida, en los que no encontramos solución, en los que no encontramos una perspectiva promisoria para con nuestra vida, con
nuestra familia, con nuestra economía, con nuestra salud, etc. Saber que cuando clamamos al Señor, Él nos escucha, que Él está en favor de nuestras vidas, que Él llega a tiempo, que Él puede obrar, que podemos confiar en Él y que podemos depositar totalmente nuestra confianza en el Señor, porque Él no nos ha llamado para fracasar, Él no nos ha llamado para quedarnos sin el cumplimiento de los planes, de los propósitos que Él tiene para con nuestras vidas, sino que Él nos ha llamado a hacer todo lo que Él ha dispuesto que hagamos, a lograr todo lo que Él ha dispuesto que logremos, a alcanzar todas las metas que Él ha aprobado sobre nuestras vidas. Por lo tanto, esto es algo que nos alienta en nuestro transitar por este mundo. En muchas ocasiones nos encontraremos con situaciones semejantes a estas, en las que solamente el obrar de Dios nos podrá sacar adelante, en la que solamente podremos depender del accionar de Dios, en donde no habrá gente ni recursos que puedan hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y es en esos momentos donde, al clamar al Señor, donde puede venir incluso a veces temor en nuestras vidas, pero si clamamos al Señor y confiamos y creemos en Él, Él es poderoso. Él es poderoso para abrir un mar, Él es poderoso para darnos victoria, Él es poderoso para sostenernos, Él es poderoso para alentarnos, y Él nos habla de que debemos marchar, de que debemos seguir adelante, de que debemos dar un paso de fe, ese paso de creer, de confiar. Si Israel se hubiera quedado ahí en la orilla, no hubieran tenido ese día glorioso, esa experiencia en la que el Señor se glorificó, como Él dijo: me voy a glorificar sobre el faraón y sobre su ejército. Así que podemos confiar en el Señor, podemos clamarle a Él, Él va a obrar conforme a su propósito y Él puede glorificarse, pero debemos dar ese paso de fe que nos permita ver el obrar de Dios sobre nuestras vidas. Pero también, por otro lado, el cruzar el Mar Rojo es algo que nos lleva a pensar en consagración, en entrega total a nuestro Señor. Porque vemos aquí toda una nación en inferioridad de condiciones en relación a este ejército poderoso del faraón, donde había mujeres, donde había niños, donde había ancianos, donde había ganado, por lo que era muy difícil la situación, y cruzar ese mar era algo impactante seguramente, que demandaba una confianza plena en el Señor, de que en ningún momento esas paredes de agua se cerrarían sobre ellos. Por lo tanto, esto habla de una entrega total. De alguna manera el pueblo de Israel se entregó su vida totalmente en las manos de Dios, porque prácticamente estaban expuestos a la muerte, ya sea por el mar o ya sea por el ejército del faraón. Pero ese cruzar el Mar Rojo en nuestra vida espiritual hoy habla de esa consagración, de esa entrega total al Señor, de consagrar, de entregarle nuestro futuro, de entregarle nuestros sueños, de entregarle nuestros anhelos, de entregarle nuestras necesidades, de entregarle nuestro corazón completamente a Él. ¿Por qué? Porque hablábamos el otro día de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y sobre ellos Dios nos habló que debemos usar la autoridad que nos ha delegado para confrontarlo. Pero si bien tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar,
El faraón es figura de ese enemigo, junto con todo su séquito de espíritus, de demonios que tratan de perseguirnos, de encerrarnos, de limitarnos. Pero hay un ámbito en el que el faraón y su ejército no puede llegar, a donde no puede alcanzarnos, donde no puede tocarnos, y es en ese ámbito de nuestra consagración, en esa entrega total a nuestro Señor. Cuando nosotros estamos entregados 100% al Señor, estamos consagrados, apartados 100% para Él, estamos comprometidos con Él, con su causa, allí el enemigo no puede. Así como el faraón pereció, así como el faraón no pudo llegar al lugar donde estaba Israel, eso ocurre en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios, cuando está totalmente consagrado, entregado 100% en las manos del Señor, depositando su confianza en su gracia, en su poder, en su autoridad. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la consagración. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa entrega, esa consagración es como el cruce del Mar Rojo, es un disponernos en las manos del Señor, es entregarnos 100% en las manos del Señor. Muchas veces como creyente hay ciertos temores que nos limitan a esto, que nos frenan, ¿sí? El temor a fallar, el temor a la crítica, el temor a qué es lo que Dios nos va a pedir, el temor aún a no tener la capacidad para hacer lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero mientras no crucemos el Mar Rojo, mientras no haya esa entrega, no haya esa consagración, el faraón nos va a seguir entreteniendo, el faraón nos va a seguir molestando, el faraón nos va a seguir distrayendo. Pero cuando nos animamos y cruzamos, marchamos, nos consagramos, nos derramamos totalmente en las manos de nuestro eterno y poderoso Dios, no puede avanzar, no puede llegar, porque cuando hay una vida consagrada, cuando hay una vida entregada al Señor, no puede dominar. Cuando hay pensamientos consagrados, no puede sembrar malos pensamientos. Cuando hay ojos consagrados al Señor, no puede distraerlos del enfoque en Cristo. Cuando hay oídos consagrados al Señor, no puede sembrar duda, incredulidad o hacernos escuchar aquello que no es conveniente. Cuando hay labios consagrados al Señor, no puede colocar en nosotros palabras de desánimo, de derrota, de juicio, de condenación, de crítica, de murmuración. No puede avanzar. Cuando encuentra a alguien que ha cruzado ese Mar Rojo en lo espiritual, que se ha consagrado 100% al Señor, no puede, no llega. Y por eso es que pierde influencia sobre nuestras vidas, pierde la capacidad de obrar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 24, dice la palabra: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, esto habla de la consagración, esto habla de la entrega 100%. En el Antiguo Testamento vemos siempre el concepto del holocausto, que era una ofrenda totalmente quemada, consagrada al Señor. Cuando esto
sucede en nuestra vida es también como la otra comparación, como el grano de mostaza, que tiene que morir para que pueda llevar fruto, para que pueda salir de esa semilla la planta que llevará el fruto para lo cual fue creada. De la misma manera, esa es la muerte a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras necesidades, a nuestros planes, a nuestros sueños, consagrarlos, entregarlos totalmente al Señor, será lo que provocará en nosotros ese fruto abundante a través del cual Dios se pueda glorificar. Entonces, este cruzar el Mar Rojo, habla de esto, de entregarnos, de morir, de renuncia, de dejar atrás cuestiones que nos detienen, que nos frenan, que permiten que el faraón nos distraiga, que permiten que el faraón nos atemorice. Pero cuando llegamos a ese nivel de consagración, de entrega total al Señor, el faraón no llega. Dios se encarga de él y Dios se glorifica en nuestras vidas. Así que para eso tiene que haber esa muerte al yo, esa renuncia, ese dejar atrás nuestros derechos y rendirnos a la voluntad del Señor. Nuestro gran ejemplo es Jesucristo. Él no se aferró al ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló, fue hasta la cruz y luego Dios se ha glorificado sobre él. Luego que él se atrevió a cruzar el Mar Rojo, cuando él se consagró totalmente al Señor, dice la Biblia que él triunfó en la cruz, exhibiendo públicamente a Satanás y a las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria, cuando alguien se consagra, se entrega, se derrama completamente a la voluntad del Padre, lo que hace el Padre es glorificarse en esa vida, como lo hizo con Jesús. Lo más difícil, lo más irreversible que podríamos encontrar, que es la muerte, Dios la transformó en una tremenda victoria y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que sobre nuestras vidas ocurrirá lo mismo. Dios tiene algo glorioso para nuestras vidas. Viene un futuro glorioso. No es porque lo diga uno con un sentido de buena voluntad ni de buenos deseos. Es porque la palabra del Señor nos afirma que hay un destino glorioso para aquellos que se atreven a cruzar el Mar Rojo, que se atreven a creerle al Señor, que se atreven a depositar su voluntad en Él. Dios se encarga del resto. Hubo toda una nación, miles y miles de personas que fueron sostenidos por Dios, fueron alimentados por Dios, fueron sustentados por Dios, fueron saciados en su sed por Dios, fueron protegidos por Dios de todo enemigo, de las carencias y de todo aquello que el desierto implica. Eso es el poder de Dios actuando y funcionando sobre aquellos que se atreven a confiar y a entregarse totalmente a Él. Terminamos con Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto habla de lo mismo, habla de consagración. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no es necesario un sacrificio, un holocausto, pero sí un sacrificio vivo, una vida entregada, consagrada totalmente al Señor, santo, apartado para Dios,
agradable a Dios, todo aquello que está consagrado al Señor le agrada. ¿Qué es vuestro culto racional? No es una reunión, 2 reuniones, actividades, es nuestra vida consagrada, es nuestra vida dedicada a adorarle, a obedecerle, a caminar en su voluntad. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, que es lo que representaba Israel. Volvámonos a Egipto, allá teníamos que comer, allá teníamos donde morir. Siempre hay una tendencia de la carne a volver, a retroceder, a creer que antes estaba mejor. Pero no es así, debemos atrevernos a cruzar el Mar Rojo, atrevernos a morir en nuestro yo, para darle lugar a la voluntad de Dios, porque dice allí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando hay una consagración, cuando hay una entrega, cuando hay un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, hay una mente que será transformada, que estará siendo renovada, y habrá un corazón que pueda conocer la voluntad de Dios. Solamente ahí es cuando la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se ha de revelar a un corazón que se ha consagrado totalmente al Señor. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo a dar, a entregarnos totalmente al Señor. Probablemente ya lo haya hecho, pero que haya un clamor, una renovación de ese voto, de esa entrega en este tiempo al Señor. Señor, estoy consagrado totalmente a ti. No sé lo que me depara el futuro, la situación que estamos viviendo es muy desalentadora, es crítica, es compleja, pero Señor, me atrevo como se atrevió Israel con Moisés a cruzar ese Mar Rojo, a depositar mi vida enteramente en tus manos, a confiar en tu perfecta voluntad para mi vida, a renunciar a todo aquello que me ha mantenido atado a Egipto, que me ha mantenido distraído, que me ha mantenido alejado de tu gloria, de tu bendición. Quiero cruzar, quiero ver tu poder, quiero ver tu obrar, y sé que cuando lo haga el enemigo no llegará, no podrá, no avanzará, no podrá tocarme. Y que esta sea nuestra experiencia en este tiempo. Si ha habido un relajamiento, un desliz en nuestra vida espiritual, porque no nos podemos congregar, porque no podemos avanzar como quisiéramos en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, etc., que podamos determinarnos a cruzar, a pasar ese límite que parece imposible, a consagrarnos, a reafirmar nuestros votos, nuestra entrega al Señor, para que esa gloria que nos espera, a través de la cual Dios está dispuesto a respaldarnos, pueda ser una realidad en este tiempo. Dios se va a glorificar. Recordemos que Israel era un pueblo que salió sin nada, pero Dios se encargó de sostenerlo. Dios se encargó de obrar poderosamente, pero para hacerlo debieron cruzar ese Mar Rojo. Si en este tiempo aceptamos ese desafío de consagrarnos, de entregarnos totalmente al Señor, de disponernos en sus manos, más allá de la incertidumbre que rodea a esta sociedad en la que vivimos, Dios se va a glorificar en tu vida, se va a glorificar en tu matrimonio, se va a glorificar en tus hijos, se va a glorificar en tu economía, se va a glorificar en tu salud, se va a glorificar en tus sueños, se va a glorificar en tus metas, porque vas a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y caminar sobre ella nos llevará a ver la gloria de Dios,
haber cadenas que son rotas, cerrojos que son rotos, puertas que se abren, mares que se abren, montañas que caen al mar, barreras que son rotas, murallas que son derribadas por el poder del Señor. Así que, iglesia, Dios nos alienta a través de esta palabra a dar ese paso de fe. Si no cruzamos, no veremos la gloria de Dios. Luego que cruzaron, hubo un cántico de alabanza, de exaltación al poder de Dios. Eso es lo que le espera a toda aquella vida que se atreve a dar de ese paso de fe, de consagrarse, de entregarse, de soltarse en las manos del Dios Altísimo. Así que este es el llamado del Señor para nuestras vidas en este día. Le invito a que oremos. Amado Dios, en este día te damos gracias porque, como decía el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios, todo lo que está escrito aquí en el Antiguo Testamento son experiencias que nos sirven, Señor, para que podamos encontrar en ellas una enseñanza espiritual para nosotros hoy. Todavía tienen vigencias. Todas estas experiencias tienen una enseñanza, Señor, y te damos gracias porque podemos afirmar estas enseñanzas con lo que tú nos has dejado escrito en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, donde habla del grano que tiene que morir, donde nos habla, Señor, de que debemos presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Gracias porque tú eres quien nos está llamando en este tiempo, porque quiere demostrar tu gloria y tu poder sobre cada una de nuestras vidas. Hay gente que alcanzar, hay familias que necesitan de Cristo y solamente podrás glorificarte, Señor, a través de vidas de hombres y mujeres totalmente consagrados a ti, que se han depositado en tus manos, que han dejado y renunciado a todo lo que es personal para funcionar en tu absoluta voluntad, en tu perfecta voluntad. Y cuando hay un corazón consagrado, cuando hay un corazón entregado, cuando hay un sacrificio vivo, santo, que te agrada a ti, la mente está siendo renovada, y al ser renovada puede conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso, Señor, queremos caminar en esta dimensión, en este tiempo, Señor. Queremos caminar en esta experiencia, Señor. Queremos cruzar ese mar rojo, Señor, que nos habla de entrega, que nos habla de confianza, que nos habla de consagración. Queremos hacerlo, Señor, porque anhelamos ver tu gloria, y que esa gloria, Señor, signifique un testimonio, signifique un obrar, Señor, que alcance a otros, Señor, especialmente aquellos que todavía no te conocen, que están lejos, que están en la incertidumbre, en la inquietud de sus corazones, aún, Señor, muchas veces con pensamientos de muerte, con pensamientos de aflicción profundo, Señor. Necesitan que aquellos que cruzan, Señor, ese mar rojo puedan llegar a ellos, Señor, con una palabra de aliento, con una palabra fresca, con el evangelio de poder que signifique, Señor, una nueva etapa para sus vidas. Señor, gracias, porque tú nos estás llamando. Señor, estás llamando a hombres, a mujeres, a esposos, a esposas, a jóvenes, a adolescentes, a una consagración total en este tiempo, y seguramente van a poder comprobar y ver tu gloria manifiesta en cada una de sus vidas, en cada uno de sus corazones. Señor, también en este día queremos interceder y clamar por nuestra nación, por la provincia, por todo lo que está ocurriendo con esta pandemia, Señor. Estamos llegando a niveles críticos, Señor, en el sistema de salud. Por favor, Señor, clamamos a ti por todos aquellos que están trabajando, Señor, en la salud,
que están con pocas fuerzas, con pocos recursos, Señor, exponiendo su vida, su salud. Señor, en el nombre de Jesús, tú les cubras, tú les guardes, bendito Dios, en el nombre de Jesús, tú les des sabiduría, Señor, para que puedan tomar las acciones, Señor, las estrategias correctas para cada caso, Señor, tan complejo que se presentan. Dios mío, oramos por aquellos que están internados, que están en terapia, que están con falta de oxígeno. Dios mío, por favor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Oramos por un milagro sobre esas vidas, sobre esos corazones. Intercedemos por aún la sociedad para que pueda caminar con responsabilidad, para que pueda entender que debemos seguir ciertas pautas de comportamiento para evitar que todo esto colapse. Dios mío, rogamos por la economía, Señor. En estos últimos meses hemos visto tantas empresas, Señor, tantos negocios cerrar, Señor, porque llegan a un límite en el que no pueden continuar. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, para que podamos salir adelante, para que todo esto pueda ser controlado, para que puedan, Señor, venir tiempos en los cuales haya una recuperación, Señor, en nuestra nación, en la economía, en la educación, en la salud. Señor, rogamos por los niños que todavía asisten a clase, tú los cubras, tú los guardes. Rogamos por los maestros, por los profesores, Señor, tú les guardes, Señor. Bendito Dios, te rogamos por el sistema de seguridad, Señor, por los controles que están habiendo. Te pedimos, Señor, que tú cubras, Señor, a cada uno de aquellos que están ejerciendo esa labor, que tú guardes a aquellos que están trabajando, Señor. Vemos que ahora este virus está afectando a edades más tempranas, Señor, que alcanza a aquellos que están trabajando, que están siendo considerados esenciales. Dios mío, guárdalos, Señor. Te pedimos por sabiduría para el gobierno, para las decisiones que se toman, Señor. Ten misericordia, Señor. La situación es difícil, la situación es dura, pero creemos, Señor, que si tu pueblo, si tu iglesia se humilla y nos entregamos, nos consagramos como nos has hablado hoy, y buscamos tu rostro, Señor, y clamamos a ti, Señor, tú oirás desde los cielos y sanarás nuestra tierra. Te pedimos por sanidad para nuestra tierra, bendito Dios, y te pedimos también por cobertura sobre cada una de las familias, Señor, de tu pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así como aquella salida de Egipto de la última plaga, Señor, fue con aquella sangre rociada, Señor, sobre los dinteles de las casas. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu sangre preciosa esté, Señor, marcando y cubriendo cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras vidas, para que esta plaga no alcance, Señor, a nuestras moradas, Señor, tu cobertura y tu protección sobre cada hogar. Gracias, Señor, porque tú siempre nos respondes, porque tú siempre nos escuchas. Señor, recibe nuestra adoración y nuestra exaltación, porque solamente tú la mereces. A ti sea todo honor, Señor, a ti sea toda gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, iglesia. Les saludamos con mi esposa en el amor de Cristo y seguimos afirmados, tomados de la mano del Todopoderoso que nos llevará a destino. Dios le bendiga.